Hola, muy buenas tardes, compañeros docentes. Mi nombre es Óscar Iván Tadeo Castillo Cano, compañero aquí de la Universidad de Cuauhtémoc. En esta ocasión me complace hablar del tema de gamificación. Soy compañero de la licenciatura de Pedagogía, con 15 años de experiencia. Y bueno, es un tema apasionante, es un tema que ha estado en boga en este tiempo, es muy importante platicar de él. Y bueno, pasamos al tema. ¿Qué es la gamificación? La gamificación es utilizar los elementos o estructuras de juego y las técnicas ante contextos del no juego. También son llamados juegos serios. Entonces, ¿qué es esta situación? Vamos a tomar estas estructuras y las vamos a pasar a contextos de no juego. Puede ser la empresa para las cuestiones conductuales, algunas situaciones de conducta que queramos que los trabajadores vayan creando o se vayan habituando. Las situaciones de casa también se puede llevar a cabo una especie de gamificación para hacer que los hijos o hijas ante ciertas situaciones con ciertos estímulos y retos se hagan de ciertos hábitos considerables a una buena educación. El tema que nos compete principalmente es en el ámbito educativo. También la escuela es un contexto de no juego. Pero bueno, aquí va muy de la mano porque en el sistema escolar, desde preescolar, docentes y maestras han ejecutado esa experiencia desde tiempo, bueno, para poder llevar a cabo las conductas. Hay elementos, hay componentes y hay técnicas que debemos de tomar en cuenta para poder llevar a cabo esta actividad. Seguramente el concepto de gamificación nos es nuevo, debemos decir que en cierta medida sí lo es, pero de alguna forma el docente ya tiene cierta experiencia en la aplicación de las estructuras de juego. Entonces, aquí vamos a tomar algunos elementos de las estructuras de juego para llevarlo a cumplir objetivos que el docente quiere que se ejecuten. Por ejemplo, en cuestiones de dinámicas, podemos establecer algunas limitaciones, establecer situaciones emocionales con los alumnos, una especie de narración y situaciones progresivas. Las mecánicas se deben a los retos que le podemos enfrentar a los alumnos, recompensas, la especie de competición y la cooperación entre trabajos de los alumnos y alumnas. Y por último, hay componentes que son muy importantes, los de logro, puntos a ganar, puntos a perder, un ranking en el cual los alumnos pueden ir avanzando y obteniendo logros por su avance. Eso se puede traducir en situaciones de niveles. Será muy interesante hablar de la gamificación, por ejemplo, en una situación de exámenes. Podríamos migrar la palabra examen a una situación de ir incrementando niveles. ¿Se imaginan la idea de que en lugar de hablar de tres parciales, hablemos de 3 niveles de adquisición de conocimiento? Aplicamos otro lenguaje y por ende el alumno quitamos el estigma de pasar un examen, lo ponemos en una situación de juego y competencia consigo mismo y podemos ir incrementando poco a poco la complejidad de las pruebas que él tenga y también deviene en un logro del alumno. Aquí sin duda el manejo del lenguaje es muy importante. No tomo el juego en sí, tomo estructuras de un juego y en este caso hacemos cómplice a los alumnos y alumnas. Ojo, no es sencillo, tampoco es muy fácil a la primera, pero en este quehacer de ir aprendiendo junto con ellos, podemos ir elaborando algunas herramientas que nos puedan funcionar. Una parte muy importante en este tema es el diseño de la gamificación. Es decir, vamos a tocar un tema muy importante en la escuela y más en los últimos años que tiene que ver con la situación de las motivaciones. Hay motivaciones intrínsecas, hay motivaciones extrínsecas. Todos los seres humanos, todas las personas que conozco, tenemos motivaciones de por qué hacer lo que hacemos y también tenemos motivaciones de por qué no hacer lo que no hacemos. Estas motivaciones intrínsecas tienen que ver con esta situación de progresar, esta situación de autonomía, algo que tiene que ver ante situaciones propias. Las motivaciones extrínsecas que son o tienen que ver con esta área del conocimiento que es el conductismo, se va un poquito más a estas condiciones de logro y también de recompensa. Aquí es muy importante señalar. Vamos a identificar ahorita muy bien qué no es gamificación. Entendamos que gamificación es tomar las estructuras de juego, llevarlas a un ambiente de no juego, se le llama juegos serios, y llegar a conseguir que ciertas conductas por medio de estímulos, motivaciones, se vayan apareciendo en el lapso del tiempo. Eso es gamificar. ¿Qué no es gamificar? Gamificar no es un juego en sí. No es traigo un juego, pongo un grupo de personas, llevan un juego como tal y ya estoy gamificando, no.
porque la gamificación tiene en este caso un objetivo, tiene un horizonte, y en el ámbito educativo es muy importante en el diseño de la gamificación saber qué es lo que vamos a lograr cuando se ejecute el juego, qué competencias, qué logros, qué hábitos. Entonces es una actividad que podemos diseñar, aunque los juegos prácticamente ya tienen sus estructuras propias. Tampoco gamificación es condicionar por condicionar. Tampoco es, vamos a entrar en una competencia, a ver quién gana más estrellitas y se las ponemos en la frente. Es decir, las condiciones en sí mismas no serían competentes al ámbito de la gamificación. Deberían de acompañar una estructura y en este caso conseguir objetivos claros. Bueno, hasta aquí lo que hemos platicado es prácticamente la conceptualización de lo que es gamificación. Pero en ese caso debemos de lograr un equilibrio entre las motivaciones intrínsecas y las motivaciones extrínsecas. Esto es un reto para el docente, un gran reto, pero también es un gran aliciente porque entonces, ante esta pregunta de por qué no aprenden, ante esta pregunta de por qué no logramos los objetivos, tenemos la respuesta en esta parte de las motivaciones que pueden llegar a conocer. Aquí nos orilla al docente a también conocer a nuestros alumnos. No podemos saber qué los motiva o qué los puede llegar a motivar si prácticamente el alumno nos parece invisible en el momento. Creo que esta parte de gamificar también nos acerca a esta parte, también nos visibiliza como seres humanos, en el cual también el profesor se puede divertir, también el profesor puede aprender junto con ellos. Entonces, lo que no podemos hacer con la gamificación es poner un juego tal que en lugar de motivar, desmotive. Recuerden que tenemos alumnos con diferentes temperamentos, diferentes personalidades. No todos son asiduos a estar compitiendo. Otros les gusta trabajar en equipo, otros les gusta permanecer un poquito al extremo y hay que estarlos integrando. Debemos de tener mucho cuidado en que no desmotivemos al alumno ni tampoco lo pongamos en una situación incómoda, ¿sí? Entonces, debemos de buscar que el alumno, al no conseguir las recompensas, en este caso no se sienta desmotivado, ¿sí? Debemos de tener ahí muy bien algunas estrategias y buscar bien los elementos para que sea una situación inclusiva. Por ejemplo, las actividades que pueden llegar a tener impacto en un juego es el monitoreo. Es decir, un alumno que sabe que es observado, que sabe que es tomado en cuenta, cuando los avances que llegan a tener y tenemos una situación de irlo monitoreando y va viendo que se van haciendo visibles sus logros, es una parte de tenerlo entretenido o interesado. También la competición le viene muy bien a los alumnos en el sentido de que también les gusta saber cómo están con respecto a otros y es una parte en la que podemos incluir la gamificación. Y también hay presión comunitaria. Cuando a veces se visibilizan los avances de unos compañeros y los avances de otros, por supuesto que hay gente que no se quiere quedar atrás, pero aquí entra el docente, es decir, ¿cómo hago un trabajo comunitario sin que se vuelva una situación en donde se evidencia al alumno y en lugar de motivarlo, se desmotive? Entonces, esta presión comunitaria va a visibilizar el avance de cada quien o de todo el grupo, pero también debe de tener recompensas inclusive verbales por parte del profesor. Debe de tener alicientes para que el que en su momento no vaya avanzando al ritmo de los demás, sí se vaya integrando o en este caso incluyendo en las actividades. Es muy importante en las técnicas para el cambio de la conducta, es decir, en el uso de los juegos y en la repetición de los juegos se van generando hábitos. Para la parte de la educación es muy importante contar con los hábitos, es decir, estos balancean la motivación a través de ciclos de retroalimentación, es decir, efectuamos un juego, se va haciendo de manera periódica, pero el juego no puede quedar ahí. El docente debe intervenir en cada juego participó el docente guió el juego, observa a sus alumnos en un contexto, sí escolarizado, pero no de clase, y le permite vislumbrar algunas características de cada quien. En el siguiente juego, retomando esta experiencia, podemos intervenir en algunos compañeros o compañeras para también fortalecer
las cualidades o hábitos que en este sentido queremos desarrollar. Entonces, la percepción de habilidad es muy importante para el alumno. Él debe de percibir que en los juegos y en el avance de los juegos y con el acompañamiento del docente, él va adquiriendo habilidades. Veamos el caso de un rompecabezas, veamos el caso de un electrónico, veamos el caso de cualquier situación. Los que juegan constantemente van percibiendo una mejora en las habilidades. Aquí, continuando con la etapa de diseño, existen algunas plataformas que nos permiten realizarlo, ¿sí? No es tanto la plataforma. Cuando escuchamos la palabra gamificación, seguramente ahorita nos viene un contexto de, es que no sé usar la computadora, no tengo tantas herramientas tecnológicas, debo de pertenecer a algunas plataformas. No del todo. Lo que debemos de crear con la experiencia de gamificación es vivir la experiencia, ¿ok? Debemos tomar en cuenta que las emociones, sus emociones y sus motivaciones. Lo enriquecedor de la gamificación es que el alumno viva la experiencia junto con sus alumnos y docentes en un ámbito de escuela, pero también con motivaciones. Entonces, pues aquí viene una pregunta muy importante. ¿Se tiene que divertir el alumno? Por supuesto que se tiene que divertir. Si algo tiene un juego, es que la gente se divierte. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las cosas que nos llegan a divertir? Pues el querer ganar, y no se diga el que gana. Aquí hay que tener muy en cuenta que el que pierde también se pudo haber divertido y no haber ganado. Hay situaciones de explorar, de conocer, de aventurarse. Por supuesto que siempre un reto, y en el contexto de juego es muy importante. Y aquí podemos meter situaciones para resolver problemas. Y principalmente, aquí subrayo el reconocimiento. El reconocimiento es muy importante en las situaciones de juego. Aquí el docente, en todo lo que estamos diciendo, es pieza fundamental en el desarrollo de estas actividades. No nos podemos quedar a un lado. No podemos generar la herramienta y dejarlos ser a ellos nada más. El que tiene claro los objetivos de qué se pretende lograr con el juego es el docente. Es decir, con el juego, ¿tú qué pretendes generar en el alumno? Es decir, que se vuelva competitivo, que pueda descubrir cosas por su propia cuenta, que tenga situaciones de trabajo colaborativo, que ante situaciones adversas él pueda ser, es decir, se pueda ser tolerante a la frustración, porque también eso tiene el juego. Hay gente que se frustra cuando no puede ganar. El docente tiene en ese momento esa obligación de poder regular estas conductas en el grupo. Pero bueno, no hay que olvidar que cuando estoy gamificando, tengo, en este caso el docente, la obligación de generar una experiencia divertida. No puede ser al revés. No puede ser que en esta experiencia el alumno se sienta frustrado, se siente enojado, devengan en peleas. No, tenemos que buscar que la experiencia sea divertida. Pero bueno, entonces, si ya ahorita nos pusimos aquí a platicar sobre lo que es gamificar, pues también conviene reflexionar un poquito más sobre lo que no es. Entonces, ¿qué no es gamificar en ese sentido? Un videojuego educativo en sí no es gamificar, ¿ok? La multimedia como tal, en sí misma, no es gamificar. Y entonces, ni siquiera el aprendizaje basado en juegos. Porque en este momento, el alumno bien podría aprender en función de juegos, pero entonces no estamos gamificando en función de la escuela. Es muy importante reconocer que no es gamificar, porque al visibilizar estos asuntos, el docente tiene una mayor tiene una mayor presencia y responsabilidad en este ámbito, ¿ok? Bueno, aquí me detengo un poquito en el tema y quisiera poner un ejemplo de gamificación. Ahorita ya hablamos mucho sobre la teoría de qué es, qué se pretende, qué se logra. Por supuesto que suena como un reto. El poner una actividad en donde te diviertas y aprendas, equilibres emociones y todos salgamos ganando es un gran reto. Pero en este momento, ante los compañeros que a lo mejor no tenemos tanta experiencia gamificando, donde el concepto nos viene apenas nuevo,
donde sé que existen juegos, pero bueno, no sé cómo acomodarlos, yo aquí daría una sugerencia. Todos conocemos lo que es la sopa de letras, ¿no? Sabemos que podemos encontrar ahí palabras de un tema en general. Se me da interesante proponer a los alumnos, alumnas, que encuentren la definición de física, que la encuentren en una sopa de letras donde tenemos ahí escondidas las palabras que definen este concepto, ¿ok? Y al final del día en el juego podemos escuchar cómo cada alumno fue construyendo su definición. Y vean, llevé la estructura de juego de sopa de letras, la llevé en un contexto escolar. El alumno no se tuvo que chutar la definición del docente o del libro. Inclusive podemos generar un ambiente más agradable, un ambiente, pues por supuesto que te diviertes. Será muy divertido escuchar las definiciones de cada uno, aunque tengan el mismo grupo de palabras, han de haber acomodado de una manera diferente. Por supuesto que al final el docente va a indicar cuál es la definición que más se acerca al concepto inicial, y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de cómo podemos empezar los docentes a gamificar. Bueno, entonces para gamificar se pueden utilizar lo que son los puntos, podemos ir subiendo niveles, se pueden generar los estatus, en este caso la competencia entre grupos, rallies de conocimiento, se pueden hacer públicos, y por supuesto que a veces el alumno por sí mismo a lo mejor no tiene muchas ganas de aprender, pero cuando pertenece al grupo ganador es muy interesante. Pero bueno, también cuestiones de tiempo, ¿no? A ver cuánto tiempo tardan en hacer, no es el tiempo en sí, pero es el reto que les ponemos. A veces los juegos también representan un reto, ¿ok? Tal vez no tenemos tantas clases para abordar el tema, a veces los temarios son grandes y podemos delimitar los tiempos. Por experiencia, y ustedes también lo saben, los alumnos ante ciertos retos crecen. En el caso de que haya alumnos que no lo enfrenten como tal, intervenimos los docentes. Y por supuesto los desafíos entre usuarios o desafíos entre ellos mismos, ¿no? Esa parte puede ser muy interesante. Y aquí me gustaría recomendarles una plataforma en caso de que les guste el ambiente virtual, y también por cuestiones de tiempo tal vez no tengamos tantas horas para estar generando las herramientas. Hay un programa aquí que tiene ya plantillas de juegos ya preestablecidos, Yenali se llama, en donde ya vienen plantillas ya preestablecidas, te inscribes, hay plantillas que tú puedes acceder a ellas de manera gratuita, hay planes de pago, pero bueno, con las plantillas gratuitas se pueden hacer cosas muy interesantes. Hay una plantilla de juego que se llama Palabra Secreta, es una especie como de ruleta, donde vienen las letras del abecedario. Entonces, en el programa tú puedes editar las preguntas que quieras hacer. Vienen dos botones para dar clic a la respuesta si es correcta o incorrecta, y de hecho es bastante interesante porque cuando te equivocas en el juego te pone un grito y una leyenda de que marcaste error. Por supuesto que es chistoso a la hora de que te equivocas y suena algo, y llevamos el recorrido por letras del abecedario. Sería un juego muy interesante, por ejemplo, para pasar lista en un juego. Todos los alumnos podían participar ahí, son todas las letras del abecedario. En este caso me gustaría no cerrar antes, sino extender la invitación a que si hay compañeros que tengan dudas en concreto, si tuvieran preguntas que hacer en este sentido, lo pudieran hacer extenso. Ahorita me permito responder algunas preguntas aquí de los compañeros. GC May dice, ¿puedo trabajar proyectos y lograr la gamificación? Por supuesto. Entendamos que el concepto de proyecto es lanzarse hasta conseguir algo. Un proyecto es una situación no alcanzada. Si una característica tienen los proyectos, es que se tiene que trabajar primero antes de poderlos lograr. Los proyectos llegan a ser estos retos que tenemos para poder trascender. Por supuesto que el proyecto entra en esa situación de gamificación.
al lograr el proyecto podemos condicionar algunas conductas de los alumnos, hay premios, hay logros y esta parte de competencia también. Bueno, las pautas metodológicas pueden lograr la gamificación en el seguimiento, en el siguiente cuatrimestre. Muy bien, cuando aquí hablan de situaciones metodológicas, es decir, por supuesto, aquí estamos hablando de que tenemos situaciones ya de estructura de juego. Es decir, los juegos no son situaciones que devengan en situaciones espontáneas. Entonces, por supuesto que toda la teoría de juego viene de una estructura y una metodología. Sí encuadra en la parte de la pedagogía. Es decir, por ejemplo, la pedagogía y la psicología y en el ámbito educativo, los alumnos no solamente vienen a aprender conceptos, no solamente vienen a transcribir, también vienen a convivir, se vienen a relacionar y hay situaciones emocionales, hay situaciones inclusive de logro a futuro. Es decir, nadie estudia una licenciatura nada más para colgar un título en la pared. Por supuesto que hay una situación de estatus, el ser un egresado, hay una situación de premio al final, que es por tener un trabajo que sea remunerativo. Entonces, la situación de juego sí encaja en los métodos, por lo menos que aplicamos en la escuela. Ante esa situación pedagógica o epistemológica, sí cuadra. Y aquí, por último, bueno, dice, ¿algún tip o consejo para involucrar a los alumnos apáticos? Muy bien, aquí algo que me ha funcionado, voy a poner un ejemplo, con un alumno aparte de apático, inclusive violento, es real, me pasó apenas en la semana. Un alumno de clase de matemáticas, ante la situación de quererle enseñar, su situación apática, no habla, no dice, no quería, y así me pasó 2 clases. Por supuesto que me puse en un problema porque dije, ahora ¿cómo hago? Ya no digamos para que aprenda, ¿qué hago para que se involucre en la situación? Pues se me ocurrió, dije, bueno, ok, voy a invitar a algunos niños que intervengan aquí en la clase, porque este chiquito que tiene una actitud muy apática, bastante apática y hostil, está ante el ego de que sabía mucho. Cuando puse compañeros en el momento que él para tomar la clase, su actitud cambió repentinamente. Les prometo que no lo podía creer. Llegó un momento en el que él tomó la batuta, empezó a exponer todo lo que sabía. Por supuesto que aquí yo jugué. A ver, Ariel, ¿me ayudas con esta parte? Yo sé que tú lo sabes, me ayudas con Juan Pablo, ¿tienes dudas? Yo jugué este rol, tampoco los dejé ser. Aquí hubo una situación de competencia. Me ayudó muchísimo. En esta parte, no puedo decir que ocupé una estructura de juego como tal, pero sí me queda claro que ocupé esta parte de la competición. Ocupé esta parte de que hay alumnos que por supuesto quieren tomar, a estos se les llaman motores. Hay motores que entran en funcionamiento para que alguien quiera crecer. En este sentido, pues por supuesto, el chiquillo al estar con otros compañeros, no se quiso quedar atrás. Él dice que sabe y demostró que sabía, y al final la clase fue por muy buen puerto. Estos motores, por ejemplo, hay motores que se llaman épicos. Hay alumnos que quieren pertenecer a un proyecto que lo trascienda, quieren dejar una huella en lo que hacen. Hay motores que se llaman de pérdida. Hay alumnos que no les gusta y por nada van a perder. Hay motores de logro. Hay varios motores que podemos ir identificando para que los alumnos se vayan integrando o incluyendo. No quiero terminar sin hacer la siguiente reflexión. La gamificación no es una situación que vaya a generar el aprendizaje en sí o in situ, al momento. Es una situación que tenemos que ir trabajando, que tenemos que ir conociendo. Por supuesto que con algunos grupos funcionará, con otros grupos no va a funcionar. Tenemos que ir aprendiendo y por experiencia propia en este ámbito me fui metiendo poco a poco.
Fui haciendo un juego, lo fui pensando, lo fui estructurando, lo fui probando. Tampoco toda la clase tiene que ser divertida, tampoco todos los momentos tienen que ser de este alto impacto, pero lo podemos ir incluyendo poco a poco. Sin duda, en unos meses, en unos años, tú ya tendrás una gama de herramientas gamificadas que en ciertos momentos tú podrás involucrar, y ante situaciones adversas que se llegan a presentar, como tener alumnos apáticos, alumnos con algún carácter hostil, alumnos que les da miedo participar, tú puedas ir metiendo. Si algo tiene el docente, es la sensibilidad también para ir leyendo la parte emocional del grupo. Y sin duda tú vas a poder reconocer en qué momento o en qué momentos la gamificación, entre tantas herramientas que tú puedes tener, lo puedes meter en este momento en la clase y te va a ayudar. Entonces, pues yo recomiendo irnos involucrando en este tema, no como un salvavidas, pero sí como una herramienta para el docente ante esas situaciones en donde el alumno, en situaciones de aislamiento forzado, pues también, no lo crean, hay ansiedad, hay aburrimiento, hay apatía, hay distancia. Entonces yo sé que involucrarnos en estos temas nos puede ayudar mucho a acercarnos, aún en la distancia, a nuestros alumnos.